La fórmula de Lagarde-McConkey 2 es de 1983 y se diseñó especialmente para mejorar su capacidad de inhibir el swarming de Proteus spp y para alcanzar una definitiva diferenciación entre fermentadores y no fermentadores de la lactosa. Este medio es ligeramente selectivo, ya que la concentración de sales biliares que inhiben el crecimiento de los microorganismos gram positivos es baja en relación con otros medios similares. Se incluye también cristal violeta para inhibir el crecimiento de las bacterias gram positivas, especialmente enterococos y estafilococos. La diferenciación de organismos entéricos se lleva a cabo con la combinación de lactosa con el indicador rojo neutro. Se producen colonias rosas a rojas si el aislado es capaz de fermentar la lactosa y colonias sin color en caso contrario. Lectura: colonias lactosa negativo, alcalinidad, incoloras, translúcidas, no hay fermentación de la lactosa. Salmonella, Shigella, Proteus, Pseudomonas. Colonias lactosa positivas, acidez, rosa, rojo, ladrillo, rodeadas de un halo de sales biliares precipitadas. Escherichia coli, colonias planas grandes y opacas, rosa-roja. Confirmar con TSI. Klebsiella más grandes, rosadas y mucoides. Confirmar con TSI. Aerogenes, rosa y mucosa, Citrobacter, Enterobacter. Las bacterias gram positivas son inhibidas con excepción de los enterococos que crecen dado colonias pequeñas translúcidas y ligeramente rosadas. La presencia de las sales biliares y el cristal violeta inhiben el crecimiento de los gram positivos. La lactosa presente y el indicador rojo neutro permiten diferenciar los gérmenes fermentadores de la lactosa de aquellos que no lo hacen por el viraje o no del color del indicador. Las bacterias gram negativas dan colonias según actúen las bacterias frente a la lactosa. Para identificar una enterobacteria utilizamos los medios de diferenciación bioquímica. Es preciso comparar los resultados obtenidos en las tablas. Después de una incubación que generalmente dura 20-24 horas, se procede a estudiar las colonias. Una vez elegida la colonia con una aguja recta, tocar la parte central de la colonia sin alcanzar el medio para evitar que de esta manera el contacto con otros gérmenes que pudieran estar debajo. Se lleva una porción de la colonia a un medio de diagnóstico preliminar para llevar a cabo una bioquímica presuntiva y para obtener un diagnóstico definitivo hacia medios de bioquímica complementaria. Bioquímica presuntiva permiten obtener un diagnóstico preliminar. Los medios usados son muy variados, entre ellos Kliger, Iron, Agar. Kliger, Iron, Agar. Fórmula en gramos por litro. Extracto de carne 3, extracto de levaduras 3, peptona 20, lactosa 10, glucosa 1, FSO4, 7H2O 0.2, cloruro de sodio 5, Na2SO2O3 5H2O 0.3, rojo de fenol 0.024, pH 6.8, amarillo 8.4, rojo, agar 12, agua destilada 1000. Es un medio de diferenciación bioquímico que evidencia la habilidad de las bacterias gram negativas para fermentar glucosa o lactosa, así como su habilidad de producir hidrógeno sulfurado. La degradación de la lactosa N se lee en la parte inclinada. Lo cual se manifiesta por viraje del indicador rojo de fenol al color amarillo. La degradación de la lactosa es un proceso de oxidación aerobio. Para que se metabolice la lactosa, la bacteria debe tomar la enzima beta-D-galactosidasa. La degradación de la glucosa se lee en la parte columnar profunda del medio, lo cual se manifiesta por viraje del indicador rojo de fenol al color amarillo en medio ácido. La degradación de la glucosa es una fermentación en anaerobiosis. Por ser más sencilla, la estructura molecular de la glucosa se metaboliza mejor que la lactosa. Cuando la glucosa se degrada hasta la producción de ácidos, estos ácidos se descomponen en CO2 y H2, que se manifiestan por la presencia de burbujas en la zona columnar del medio. Si las bacterias no utilizan o no tienen en el medio carbohidratos, utilizan proteínas que alcalinizan el medio por la formación de aminas. Las proteínas en condiciones de aerobiosis se metabolizan mejor por la vía de la descarboxilación oxidativa de los aminoácidos
que en anaerobiosis a partir del tiosulfato de sodio Na2S2O3 5H2O y en algunos casos a partir de la cistina y producción de H2S. A partir del hierro SO4 7H2 hay producción de iones hierro. Al reaccionar el H2S con los iones hierro más 2 hay formación de hierro azufre, sulfato ferroso, precipitado de color negro. Servir caía en tubos 160 y 16 milímetros. La lactosa positivo, colonias rojizas. La bacteria degrada la lactosa y produce ácido virando el indicador a un color rojizo. E. coli forma colonias rojizas con un precipitado de sales biliares. Enterobacter, colonias rojas grandes con menor cantidad de precipitado. Klebsiella, colonias rosadas mucosas grandes por acidificación del medio. Pasadas las 48 horas se produce reversión del pH hacia la alcalinidad por sobreproducción de metabolitos de los polisacáridos capsulares extracelulares, tornándose las colonias a un color amarillento. Los fermentadores intensos de lactosa típicos como especies de Escherichia, Klebsiella y Enterobacter producen colonias rojas rodeadas por una zona de bilis precipitada. Los fermentadores lentos o débiles de lactosa como Citrobacter, Providenza, Serratia y Hafnia pueden aparecer incolores después de 24 horas, lentamente rosados en 24 o 48 horas. Las especies de Proteus, Edwardsella, Salmonella y Shigella con raras excepciones producen colonias incoloras o transparentes. Las lactosa negativas dan colonias incoloras o crema blanco sin mayor alteración del medio. Pasadas las 48 horas se acentúa la alcalinidad del medio tornándose a un color amarillento. Tenemos a Salmonella. Proteus produce olor fétido. Pseudomonas aeruginosa, colonias ligeramente rosadas al principio, pero luego de 24 o 48 horas se tornan grisáceas por la aparición de los pigmentos piocianina y fluoresceína de un color que va del verde al azulado. Se le distingue por su color característico a mariscos. Crecimiento en agar maconque, microorganismos y colonia, Salmonella, Shigella y otros. Escherichia coli. La Salmonella, Shigella y otros. L negativo, incoloras, transparentes las colonias. Escherichia coli. L positivos, las colonias son grandes, planas, secas, rosadas con halo rosa, más oscuro, turbio de sales biliares precipitadas. Enterobacter y Klebsiella, L positivo, grandes, rosadas, mucosas. Enterococos, estafilococos y otros, diminutas de crecimiento aislado, opacas. Medios de diferenciación bioquímicos. Los medios de diferenciación bioquímica son aquellos medios que contienen uno o varios sustratos específicos, algunas veces con un indicador de pH in situ, que ponen de manifiesto la capacidad de la bacteria para degradar los substratos con alta producción de hidrogeniones u hidroxilos que conducen a un cambio de pH, o en su defecto elaboración de metabolitos fácilmente evidenciables mediante el uso de reactivos también específicos. Agar triple azúcar hierro, triple azúcar hierro. Características del medio preparado. Color rojo. Medio universalmente empleado para la clasificación de enterobacterias. Permite investigar la capacidad de fermentar glucosa, lactosa, sacarosa y liberar sulfuros. A partir de este cultivo realizar gram negativo. Strain test. Oxidasa. Indol. Características del medio preparado. Color rojizo. Fórmula en gramos por litro. Extracto de carne 3. Extracto de levaduras 3. Peptona de caseína 15. Peptona de carne 5. Lactosa 10. Sacarosa 10. Glucosa 1. Citrato férrico amoniacal 0.5. Cloruro de sodio 5. Tiosulfato de sodio 0.5. Rojo de fenol 0.024. pH 6.8 amarillo. 8.4 rojo. Agar 12. Agua destilada 1000. pH final 7.3 más menos 0.2. Por ser este medio para diferenciación bioquímica, sembra solo las colonias sospechosas que se encuentren dispuestas aisladamente en la superficie del medio selectivo. La siembra se realiza en puntura con asa de coile, en aguja en la parte columnar del medio y en estría en la parte inclinada. Incubar 24 horas a 37 grados centígrados.
2 13 por 100 a razón de 5 mililitros por tubo. La degradación de cualquiera de los tres azúcares presentes forma ácidos que hacen virar el indicador rojo de fenol a un color amarillo. De no ocurrir la degradación de los azúcares, se producirá una alcalinización, virando el indicador hacia un color rojo acentuado. La degradación de la lactosa ocurre en la parte superior, pico de flauta. La degradación de la sacarosa ocurre en la parte intermedia. La glucosa en condiciones anaeróbicas es fermentada en la parte profunda. Paco. El tiosulfato de sodio, S2 o 3Na2, reducido a ácido sulfhídrico o hidrógeno sulfurado. Entonces tiosulfato de sodio con H2O, sulfato de sodio más ácido sulfhídrico. El ácido sulfhídrico formado reacciona con el citrato férrico amoniacal para dar formación de sulfato de fierro, que es de color negro. Ácido sulfhídrico, citrato férrico amoniacal, ion ferroso. Estos dos dan resultado sulfuro ferroso negro más 2 protones más R. Al fermentar la glucosa hay producción de ácidos. Estos ácidos se descomponen en CO2 y H2, que se manifiestan por la presencia de burbujas en la sala columnar del medio. La producción de ácidos a partir de la lactosa o sacarosa se aprecia por un cambio de color en la superficie inclinada del medio a amarillo, pero es imposible saber si el azúcar utilizado es uno u otro o ambos. Fundamento: la fermentación de los azúcares produce ácidos que se detectan mediante el indicador rojo de fenol, mediante los cambios de color al amarillo por una acidificación y a rojo por una alcalinización. El tiosulfato de sodio se reduce a sulfuro de hidrógeno, el que reacciona luego con una sal de hierro proporcionando el sulfuro de hierro color negro. El agar se prepara en forma de pico de flauta. Esto determina que existan dos cámaras de reacción dentro del mismo tubo. La porción inclinada a pico, expuesta en toda su superficie al oxígeno, es aerobia, y la porción inferior, fondo, está protegida del aire y es relativamente anaerobia. La porción inclinada del tubo tiende a tornarse alcalina, roja por el rojo fenol, por la utilización aerobia de las peptonas. En el fondo del tubo, donde no hay oxígeno, la degradación proteica es mínima y se pueden detectar pequeñas cantidades de ácido por la aparición de un color amarillo, indicador rojo fenol. En ausencia de fermentación de carbohidratos, no se formarán ácidos y por la producción de aminas en el pico, todo el medio quedará rojo. Esto se da en organismos no fermentadores. El medio tiene a la glucosa en una proporción 10 veces menor que la lactosa y la sacarosa. Si el TSI es inoculado con una bacteria fermentadora de glucosa, pero no de lactosa ni de sacarosa, la cantidad de ácido producida por fermentación a partir de la glucosa será baja, porque la concentración de glucosa es baja. Al principio se producirá viraje del indicador al amarillo en tubo, pero al continuar la incubación el pico del tubo retornará al rojo por la degradación aerobia de las peptonas antes descritas. Si el microorganismo fermenta la lactosa y o a la sacarosa, como las concentraciones de estos azúcares es 10 veces mayor, se producirá mayor cantidad de ácido, que no puede ser revirado por la producción de aminas en la superficie por metabolismo aerobio. La producción de H2S a partir de tiosulfato se pone en evidencia por precipitar el hierro más 2, el ion hierro, del sulfato ferroso. Como esta reacción se da solo en medio ácido, un ennegrecimiento del fondo del tubo se lee como fermentación de algunos de los azúcares del medio. Además puede observarse la producción de gas como burbujas en el fondo del tubo. Siembra: picar colonia sospechosa de la superficie de un medio selectivo y sembrar en tripteína soya agar. Incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. Sembrar TSI picando el fondo y extendiendo sobre la superficie del medio. Incubar a 37 grados centígrados por 24 horas. ¿Cómo efectuar la lectura? Modelo estándar del preparado de esta prueba. El color inicial es totalmente rojo. El tubo se divide en tres partes virtualmente delimitadas: pico, X, lactosa, interfase Y, sacarosa, fondo, Y, glucosa. La lectura se realiza de la siguiente fórmula: X sobre Y, presencia de gas, presencia de precipitado. En caso de que el medio se coloree amarillo, indica acidez y se coloca la letra A
En tanto que si continúa rojo es sinónimo de basicidad y se coloca la letra K. La cantidad de presencia de gas se indica con el signo positivo, con el signo negativo. Este es negativo. En tanto que si no existe en el tubo se indica con el signo negativo. Este acá es positivo y este es negativo. Lo mismo para la presencia de precipitado negro, o sea, la cantidad de presencia de gas se indica con el signo positivo, en tanto que si no existe en el tubo se indica con el signo negativo. Lo mismo para la presencia de precipitado negro, camufla, enmascara. Interpretación de resultados. Microorganismos y respuesta esperada en la superficie, en el fondo, en el gas, SH2. Escherichia coli, A, en el fondo A, positivo, negativo. Klebsiella AA, 3 positivo, negativo. Shigella, Enterobacter aerogenes. Salmonella typhi. Proteus redgeri, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Proteus sp, Citrobacter, Shigella sonnei, Vibrio cholerae, Pseudomonas aeruginosa. Esto es endógeno respecto al azufre. Es respecto a ion azufre. Y aquí es parece que es levógiro. A, ácido amarillo. K, alcalino rojo. AA de 8 a 12 horas. KA de 12 a 24 horas. Vibrio cholerae a partir de TSI. Gram negativo, string test. Oxidasa positivo, indol positivo. Y en este cuadro, acá dice medio de aislamiento McConkey, modo de aislamiento diferencial, CHO lactosa, inhibidor cristal violeta, indicador rojo neutro, rojo acidez A, lectura L positivo, transparente alcalinidad K, lectura L negativo. Acá dice rojo fucsia con precipitado de sales biliares E. coli, rosado con mucosa Klebsiella, Salmonella, Proteus, Shigella. Diferenciación bioquímica TSU, KIA, TSI, glucosa, sacarosa, lactosa, peptonas, rojo fenol, amarillo A, rojo K. Bueno, acá citrato de hierro amoniacal, tiosulfato de sodio. Acá entonces decíamos que del rojo fenol es amarillo A y rojo K. Lectura, acá tenemos un círculo central. Gas positivo a 3 positivos, 3 cruces. H2S, una cruz a 3 cruces. Numerador corresponde al estado de acidez o basicidad del pico de flauta. Denominador al estado de acidez o basicidad de la parte inferior. Procedimiento de siembra. Ingreso vertical, flecha para abajo. Salida, siembra en estría. Y acá pruebas complementarias: indol, oxidasa, óxido férrico.